Colombia, el país de los extremos, así es el título de la nueva investigación que acaba de publicar el diplomático ecuatoriano doctor Eduardo Durán. Una de las principales editoriales justamente de Colombia apadrinó la edición de lo que medios del propio país vecino ya califican de un relato diferente y a fondo de la verdadera historia de los colombianos. El estudio de Eduardo Durán abarca 700 años de acontecimientos que parten desde la época precolombina y aterrizan en los días que decurren. El libro, la investigación, será además otra luz cuyos rayos y de paso llegan a la vecina república, es decir, al Ecuador, que de un tiempo a esta parte empieza a ser como una prolongación de esa violencia que Colombia no logra solucionar. La periódica conflictividad en la frontera norte es una prueba demostrativa de esa preocupación. Autor de esta nueva obra, que ya circula a nivel sudamericano, Eduardo Durán, diplomático, ex periodista, investigador, nos acompaña en Sucesos y le damos la más cordial bienvenida y vayamos directamente al grano. Este título de la obra, Colombia, el país de los extremos. ¿Por qué este título? Eduardo, buenos días, el país te escucha. Gracias, Félix, es un gusto estar en Radio Sucesos, faltaba más. Mira, el título de la obra es una condensación en 3 o 4 palabras de la realidad colombiana, porque todos los observadores, los ecuatorianos que visitan Colombia, ven los dos lados de ese país, y dos lados extremos. Me refiero a lo bueno y a lo malo. Un pueblo amable, cortés, emprendedor, empresario, diligente, con capacidad creativa, tiene a su vez el otro lado de su alma involucrado en una terrible violencia que no para desde el año 1810. Es decir, estamos hablando de un fenómeno continuo que yo denomino constante, y a eso se une la delincuencia, se une el narcotráfico y toda una problemática de la cual hemos sido testigos prácticamente en forma continua desde que Colombia se estableció como república. A eso hace relación eso de el país de los extremos. Tú citas este año 1810. Explícanos ese año, Eduardo. En 1810, Colombia se declara independiente. Durante el periodo colonial, Colombia había sido un país relativamente pacífico, no más violento de lo que pudo haber sido la Real Audiencia de Quito o el Virreinato del Perú o la Capitanía de Venezuela. Es decir, estamos hablando de una normalidad relativa, pero cuando en ese año se produce la independencia y el problema del poder, es decir, la decisión sobre quién ha de gobernar y cómo ha de gobernar y qué estructura ha de tener el Estado, pasa del rey de España, pasa del Consejo de Indias, pasa a lo que es las élites divididas, fragmentadas de lo que era la Nueva Granada, inmediatamente se produce una situación de confrontación violenta y Colombia experimenta la primera guerra civil ya en su primera independencia, y esto se da básicamente por la gravísima división regional del país que nunca se avino hasta la conformación de un Estado-nación en un principio. Sería pues una trayectoria en la cual estaría directamente involucrado esa personalidad formidable, me refiero a Simón Bolívar, el que hizo cuajar o llevó a cuajar una república de la Nueva Granada que sería pues el precedente directo para la conformación de Colombia como un Estado nacional como se le conoce actualmente. Pero son muchos años de violencia, es tanto tiempo que esta, tal como tú dices, vecina república tan alegre y sumida en tanto dolor. Debe tener una clave todo esto, Eduardo. Claro, mira, el problema fundamental de Colombia desde 1830 hasta nuestros días es la grave debilidad del Estado, la insuficiencia del Estado en el territorio. Hoy mismo se calcula que en la tercera parte del territorio colombiano no está presente el Estado. En Colombia, por largos años y aún hasta el presente, las fuerzas de seguridad estatales del orden público no tienen el monopolio de la fuerza.
Si establecemos con claridad, existe en verdad ejército y policía armados, pero también existen delincuentes armados, existen bandas criminales armadas, existen guerrilleros armados. Y si nosotros nos retrotraemos históricamente al 1830, observaremos que durante el largo periodo del siglo XIX se producen 8 guerras civiles, porque en un escenario de debilidad del Estado, la confrontación política entre liberales y conservadores, que son grupos políticos con un altísimo nivel de intolerancia y pugnacidad, se resuelven en el campo de batalla en forma asombrosa. Prácticamente todo cambio constitucional, toda norma, incluso muchas veces hasta los nombres de las poblaciones fueron dilucidadas en primera instancia a partir de confrontaciones bélicas y militares. Muchos historiadores dirán, pues en Ecuador también, en Perú también. Cierto es, pero la magnitud de las confrontaciones en Colombia fueron superiores. Y yo recuerdo las palabras de Juan Montalvo: oh Colombia, pobre Colombia, cómo se han acostumbrado a matar los colombianos. Y esto lo dijo aproximadamente por 1862, es decir, estamos hablando de que ya en ese año se destacaba este nivel de violencia por sobre los demás países de América Latina, ¿no? Un escritor como Juan Montalvo, con una gran capacidad de análisis, ya lo vio de esta forma. 2 estados, consecuentemente, y si me equivoco me disculpas, Eduardo, con tu investigación tú tienes mucha precisión en esto, pero serían una suerte de 2 estados, el formal y el violento, pero que finalmente se acostumbraron a convivir. No. Es una sola nación. Es una sola nación que tiene una doble alma, digámosle de alguna manera, ¿no? En la cual es factible que se den situaciones de violencia y a la vez de creatividad y amabilidad. Evidentemente no todo colombiano es malo, la mayor parte de la población indudablemente es una población buena en el país, pero hay enormes capas sociales de la población que tienen situaciones complejas. Me refiero no solo al tema de la acción violenta, que puede ser en un grupo importante pero no mayoritario, pero sí a aspectos tales como en un bajo umbral ético. Precisamente desde la colonia, la insuficiencia de presencia del Estado devino también en una insuficiencia de instituciones formadoras en el territorio de la Nueva Granada y después en la República, a partir del cual, al carecer de presencia la iglesia, al carecer de presencia las escuelas públicas, los colegios públicos, al no tener policía, no tener autoridades de justicia, esa población creció sin pautas morales importantes. Entonces se dio una moral muy relativa que incluso los sociólogos actuales establecen que se define por un bajo umbral ético, es decir, lo que para el radioescucha que nos está en este momento escuchando puede ser malo, no necesariamente para el conjunto de la población colombiana, me refiero formada en estas condiciones y luego emigrada a la ciudad, incluso hasta el momento presente, puede ser necesariamente malo. El punto como se define actualmente es prácticamente una especie de mentalidad anfibia en la cual existe una normativa legal, pero a la vez existe otra actitud moral en la población, ¿no? Entonces estamos hablando de una circunstancia muy especial, pero muy importante para comprender a Colombia, para comprender por qué el narcotráfico penetró tan fuertemente en ese país sin ninguna consideración a valores éticos. ¿Por qué las mafias de Medellín asesinaban con tanta crueldad y por qué siguen dando situaciones de extrema violencia? Lamentablemente, en este momento, la mayor parte de la dedicación de la opinión pública internacional ha estado a otras situaciones en el mundo, pero en Colombia se sigue asesinando, se sigue matando. El fin de semana fueron asesinadas cerca de 10 personas que participaban en una fiesta en Antioquia, y era por el choque de bandas de narcotraficantes locales.
Estamos hablando de un problema continuo y mayúsculo, de una matanza que continúa en ese país, y ya no con las FARC de protagonista, porque ahí se hizo creer de que un acuerdo de paz suscrito en 2016 ya era la solución, pues obviamente era un ejercicio de propaganda del gobierno del señor Santos. No, ahí había, y fue motivo de tratar también en Radio Sucesos de esto, había pues problemas generales que acompañan a la situación colombiana, que si no son solventados, pues darán continuidad a esta violencia. Colombia condenada a vivir en medio de la violencia, a coexistir con este problema, Eduardo. Mientras el Estado no cubra el territorio, evidentemente va a haber una tendencia de reciclaje de violencias, de reconversión de la violencia. Si seguimos hilando el asunto histórico de las guerras civiles del 19, se pasaron a las confrontaciones campesinas del siglo XX, liberales y conservadoras, que desataron el fenómeno de lo que se llama la violencia en mayúscula entre 1946 y 1960, en la cual las élites liberales llevaron a un choque a grupos campesinos liberales contra conservadores y viceversa. Grupos conservadores empujaron al choque de campesinos conservadores contra los campesinos liberales. 200,000 muertos, 200,000 muertos. Terrible. Y luego pues siguió el conflicto armado, es decir, otra vez se reconvirtió la violencia. Fueron los guerrilleros desde 1964 hasta prácticamente en una dimensión activa importante el 2016. Pero ahora ha procedido, ahora son las bandas criminales, es el ELN, las disidencias de la FARC. Es decir, en estas condiciones de insuficiencia del Estado, tiende a reconvertirse la violencia, teniendo como agentes circunstanciales a los actores que están confrontándose. Primero fue el Partido Liberal y el Conservador, después fueron los grupos guerrilleros que no encontraron pues un espacio en el sistema político colombiano que les permita participar por la vía legal, por la cerrazón de las élites de Colombia, que es otro factor histórico importante que está presente a lo largo de la historia colombiana. Y ahora, claro, tenemos una gran cantidad de negocios ilegales que están en el campo abandonado, que obviamente llevan a que grupos criminales, grupos mafiosos estén operando en el territorio y tengan guerrillas internas guerrillas me refiero en el interior de Colombia, que llevan pues a una confrontación continua en el territorio. Y claro, mientras el Estado no tenga la suficiencia, no capte el monopolio de la fuerza en el conjunto del territorio colombiano, estaremos en esta vicisitud. Y frente a ese problema, terrible problema, y qué gráfico, qué importante todo lo que nos describes, Eduardo, frente a este problema, ¿al vecino le toca poner las barbas en remojo o estamos libres de eso, Eduardo? Mira, de hecho, si no hay un control efectivo del Estado colombiano sobre el territorio en el conjunto nacional, porque el problema que hemos tenido en con las zonas correspondientes a nuestra frontera norte, Esmeraldas, Carquimbabura, Sucumbíos, obviamente si no se da esta corrección, siempre vamos a estar sujetos a la incidencia de los problemas de Colombia en nuestro territorio. En el libro se analiza desde cuándo se dieron estas circunstancias con Ecuador. En el tiempo de la República, de 8 guerras civiles colombianas dadas en el siglo XIX, en 4 participó el Ecuador. Obviamente la memoria histórica ya está un tanto alejada, pocos conocen esta realidad, pocos conocen que más de 2,000 soldados ecuatorianos, en lo que era pequeño y despoblado el Ecuador en aquel tiempo, en la Guerra de los Supremos, año 1839-1840, penetraron ampliamente en el territorio de Colombia para respaldar al gobierno colombiano de ese entonces, bajo la propuesta mentirosa de un personaje oscuro, negro en la historia, que fue el señor Mosquera, el mismo que firmó y ocultó el Tratado de Límites con el Perú. Le ofreció al general Flores que se iba a revisar el tema fronterizo, nunca lo cumplió, pero llevó a la participación ecuatoriana, y después pues se provocó incluso una guerra internacional en la cual participó en forma despollante García Moreno,
frente al general Mosquera, que quería pues nada más ni nada menos integrar al conjunto del territorio de todo el Ecuador a la República, a los Estados Unidos de Colombia, como se llamaba en ese momento. Y claro, recordamos las FARC, recordamos el M-19, y por qué, si se dio todo esto en estas mismas condiciones históricas de insuficiencia del Estado, ¿qué factor podría impedir que no se siga dando en el futuro? Claro, Ninguno, pues, claro. ninguno. Claro, qué provocador tu libro, como para chequearle, para terminarlo desde la primera hasta la última letra. ¿Dónde se puede conseguir esta obra que ya inclusive tiene circulación internacional, tengo entendido, Eduardo? Sí, gracias, Félix. En este momento está en todo el territorio colombiano, en el campo externo al Ecuador, fue editado en Colombia, pero en nuestro país en este momento lo está distribuyendo Librería Española a través de su red nacional de librerías, más algunas librerías que son afiliadas a su sistema de distribución. Eduardo, muchísimas gracias, un lujo tenerte aquí, y no es por nada, Eduardo, en este programa, y qué bueno que esta sea tu nueva obra, porque tú te caracterizas por la seriedad, por el rigor de la investigación, y porque así inclusive deberían ser, yo creo que todos los diplomáticos. Eduardo, hasta la próxima, muy amable. Gracias, todo un gusto, Félix. Gracias a Eduardo Durán. Allí tenemos un libro que ya está en circulación, un ecuatoriano que le ha llevado mucho tiempo en analizar el problema, la problemática que ustedes acaban de escuchar. El libro, Colombia, el país de los extremos. ¿Y por qué resulta esto? Porque está aquí nomás a la vuelta de la esquina. Nos separan pocos kilómetros y, como me permitía preguntarle a nuestro invitado, cuando eso está ocurriendo, ¿qué puede pasar con el vecino? ¿Poner las barbas en remojo o cruzarse de brazos? Hay que ver lo que ocurra y hay que chequear este libro. Colombia, el país de los extremos. Gracias a este diplomático, el doctor Eduardo Durán, ex periodista también, que nos ofrece eso y que es una contribución del Ecuador al talento latinoamericano. En un momento con más.